Hace 3 semanas atrás comenzamos una serie que hoy concluimos, que es Preparados para la venida de Jesucristo. Y hablábamos que había 2 libros populares y a través de las redes sociales se expandió el mensaje de que quizá el mundo iba a acabar la semana pasada y que venía el fin. Y una de las cosas que les advertíamos es de que la palabra de Dios es bien clara, de que no sabemos el día ni la hora que vendrá el fin de los tiempos, pero que hay una actitud que debemos vivir como cristianos, que es esperanzados, expectantes, viviendo una vida que agrada a Dios, sabiendo que el Señor regresará un día en el momento menos esperado. Y decíamos que es importante la venida del Señor, porque todos tenemos un sentido de saber que hay muchas injusticias en esta vida. Que hay gente que ha hecho mal, que no ha pagado lo que ha hecho, y gente que ha buscado ser fiel al Señor y ha dado su vida al Señor, y que un día serán recompensados. Tanto el malo pagará con su maldad, como aquel, en realidad todos somos malos, necesitamos la gracia de Dios, pero como aquellos que han venido a Jesucristo y que han recibido perdón de sus pecados, van a estar con Cristo para siempre. Y este pasaje nos debe inspirar: tengan paciencia y afirmen sus corazones. Nuestra vida debe estar arraigada en Jesús hasta que Él venga, porque la venida del Señor se acerca. Ese es un llamado para la iglesia constante. En 2 de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2 al 3, el apóstol Pablo escribe una carta a la iglesia de Tesalónica. Esta iglesia, que eran nuevos cristianos en este lugar en Grecia, que estaban emocionados de conocer a Jesús, habían vivido vidas lejos de Dios. Ellos no creían en Jesucristo, creían que habían muchos dioses, creían que la manera de adorar a los dioses era ofrecerles sacrificio para que nos fuera bien en nuestras cosechas, en los cultivos, económicamente, materialmente. Tristemente es la forma que algunos se acercan a Dios, en vez de acercarnos a Dios con el deseo de conocer al Dios que nos hizo, que nos ama, y encontrar refugio, como dice la Biblia, bajo sus alas, bajo su presencia. Nos acercamos a veces con intenciones de que nos bendiga solamente y sin estar dispuestos a obedecerle. Y a los tesalonicenses les llegó una información, probablemente una carta falsificada del apóstol Pablo, o alguien les dijo que Pablo había dicho que la venida del Señor ya había sucedido. Y Pablo se vio en la necesidad de escribir una carta y decirles: no se alarmen, no es el tiempo aún. Y creo que como iglesia debemos prestar atención a esto. Yo siempre he dicho que debemos vivir nuestra vida como si Cristo viniera esta semana. Es más, si estuviéramos en un hospital muriendo en un accidente, que los accidentes pasan en un segundo, estaríamos llamando a nuestra familia, reconciliándonos con ellos, buscando a Dios con todo corazón. Estaríamos, si supiéramos que vamos a morir en una semana, estaríamos en la palabra de Dios, en oración, agradando a Dios, cuidando nuestro caminar con Dios, porque sabemos que pronto vamos a dar cuentas a Dios. Y hay una frase que dijo Martin Luther King Jr., y yo también la dije antes de saber que él había dicho, cuando tenía 21 años de edad, 22 años de edad, y dice: el que no está preparado para morir, no está preparado para vivir. Porque si estás preparado para morir, te pones de acuerdo con la gente que amas y le das, tus prioridades caen en orden y te das cuenta que lo que vale son tu relación con Dios y la relación con tu familia. Lo que vale es lo que trabajes para Dios, lo que hagas con un corazón sincero para exaltar el nombre del Señor y que la gente le conozca. Entonces, Pablo escribe a los tesalonicenses y les dice, debemos vivir, les decía, como si Cristo fuera a vivir esta semana, pero debemos planear como si la vida nos faltara 100 años para que viniera Cristo y vamos a morir en esta tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia tiene esa tensión. Tenemos el libro de Proverbios que nos habla cómo ser sabios con nuestra boca, en el sentido de no meternos en problemas con las palabras que hablamos, que a veces nos pasa a todos. La Biblia nos habla de cómo planear, de ver el ejemplo de la hormiga que almacena la comida para el verano. Y yo tengo que planear, ¿qué pasa si algún día yo quedo discapacitado? ¿Qué pasa si me muero? ¿Qué va a pasar con mi familia? Si puedo tomar un seguro de vida de $20 y que por lo menos mi esposa pague la casa, ¿por qué no hacerlo si Dios me da la oportunidad? Sin embargo, nuestra vida no está aferrada a las posesiones materiales. Ponemos a Dios en primer lugar, no el trabajo. Tenemos ese balance de saber que Dios es primero, mi familia es segundo, la iglesia es tercero y el trabajo es cuarto. Amén. Entonces,
tenemos que vivir como si Cristo fuera a vivir esta semana sabiendo que somos peregrinos y extranjeros, pero a la vez debemos ser sabios y debemos prever para el futuro. Y Pablo les dice, no se dejen engañar, no se asusten si alguien asegura que ya llegó el día en que el Señor Jesús volverá. Tal vez a alguien les mienta diciendo que el Espíritu le dijo eso, que hoy se acostumbra que la gente en vez de ver la palabra está esperando a que alguien le diga algo, cuando Dios en su palabra nos ha dado dirección para nuestra vida. Dice, ni algo como que nosotros les hubiéramos dicho. Pablo les dice que no se dejen intimidar. Y dice, no permitan que nadie los engañe, repite por segunda vez, porque no vendrá la venida del Señor sin que antes venga la apostasía. ¿Qué significa apostasía? La apostasía es que algo que abrazaste y fue tuyo, le das la espalda y lo rechazas. Y el apóstol Pablo está hablando de gente que parecía que era cristiana o que estaba en la fe y que le da la espalda a la fe y que se va al mundo, y vivimos tiempos donde inclusive la nación en la que vivimos, que comenzó con principios cristianos, ha dado cada vez más y más la espalda a Dios y a los principios que fundaron esta nación, que ha sido un refugio para las naciones del mundo. Entonces dice que se manifiesta el hombre sin ley, dice el griego, el hombre de pecado. Entonces no sabemos de qué está hablando Pablo. Podemos decir, bueno, es el anticristo, pero Primera de Juan nos habla no que hay uno anticristo, sino que hay muchos. Anticristo es alguien que está contrario a Cristo Jesús, que le da la espalda a Jesucristo. Y en Primera de Juan habla de falsas doctrinas que habían infiltrado la iglesia, y habla de varias personas que están en contra de Jesucristo. Y vivimos en una sociedad que tristemente está en contra muchas veces de los cristianos, de la fe. Ahora eso no nos debe a nosotros preocupar demasiado, porque debemos enfocarnos en agradar a Dios, en cuidar nuestra familia, que nuestra familia conozca al Señor. No vamos a vivir contra el mundo. Jesús dijo, no te pido, Señor Padre, que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Y la Biblia nos dice que nuestra luz como cristianos, cuando nosotros caminamos con Dios, hay luz en nosotros. Cuando nosotros caminamos en nuestra carne, en nuestros malos deseos, en nuestros egoísmos, orgullos, que todos batallamos con pecados distintos en nuestra vida que nos hacen tropezar, vivimos una vida amargada cuando nos entregamos al pecado. El pecado nos mete en problemas, el pecado nos destruye, el pecado trae muerte a nuestra vida, rompe las relaciones familiares. Pero cuando venimos a Jesús, Él dice, vengan a mí los que están cargados y trabajados, porque yo les daré descanso. Y cuando venimos a Jesús, Dios nos da descanso, y dice en Gálatas 5 que el fruto del Espíritu, lo que se cosecha, así como un árbol que da frutos, que da una manzana rica, lo que se cosecha de nuestra vida, cuando caminamos siguiendo a Dios, llenos de la presencia de Dios, de su Espíritu en nosotros, dice la Biblia que debe ser gozo, que debe ser paz, no una persona peleonera que se la pasa peleando hasta con el perro y con todo el mundo. Dice, debe ser amor, debe ser bondad, debe ser dominio propio. ¿Por qué? Porque sabemos que nosotros mora el pecado y que batallamos con el pecado, y debemos saber frenarlo con la oración y con buscar de Dios. Entonces, cuando caminamos con Dios, nuestro día cambia. Yo te reto a que esta semana busques de Dios, a que leas un capítulo de la Biblia todos los días, a que ores y pongas tus cargas en Jesús. Y yo te aseguro que tu día va a ser diferente, que vas a llegar a tu trabajo con otra actitud, que Dios te va a dar amor y paciencia con aquellos que están alrededor tuyo, que a veces son difíciles de lidiar con ellos. Entonces, la Biblia nos dice de que que debemos vivir preparados para la venida del Señor. Sin embargo, no debemos poner fechas y vivir asustados, y es una tensión de no inquietarnos, pero a la vez tenemos que vivir alertas y accionar con una vida que se somete a Dios continuamente. Y yo les decía la semana pasada que conocer el fin de los tiempos, que es un tema tan complejo en la Biblia, es como hilar con un tejido con diferentes pasajes de la Escritura que fueron escritos a diferentes audiencias, con diferentes necesidades, con diferentes propósitos. Y ahí es donde surge la confusión y donde hay tantas posiciones en cuanto al fin de los tiempos que la gente se confunde. Yo les decía que yo crecí con la enseñanza de que va a haber un rapto secreto de la iglesia, que cree que desaparece de repente la gente y la gente después vuelve, se van con Cristo y después vuelven con el Señor. Cuando fui al seminario y estudié esto a más profundidad, me di cuenta que eso era algo que por 1850 años la iglesia no había creído, que fue enseñado por John Nelson Darby,
un estudiante de la Biblia irlandés hasta 1850. Entonces yo dije, bueno, ¿por qué la iglesia no creyó por 19 siglos esto? Déjame ver qué creen los eruditos y por qué lo creen. Y uno se mete y es un tema tan vasto. Lo que sí es bíblico es el arrebatamiento de la iglesia. O sea, la Biblia nos dice en 1 Tesalonicenses 4 que nosotros no nos adelantaremos a aquellos que mueren con Jesús. Que si nosotros morimos con Jesús, decía Pablo, para mí el vivir es vivo para Cristo Jesús. Y ese debe ser nuestro reto para nosotros. Vivir una relación con Dios tan intensa que planeamos nuestra vida agradándole a Él y trabajando para su reino. Dice, para mí el vivir es Cristo y el morir ganancia, porque sabía que hay vida eterna en Jesús, que hay perdón de los pecados, que tenemos promesa, no solo en esta vida, sino en la vida venidera. Y tenemos que vivir con esa expectativa, esa confianza en Dios. Y volviendo al tema de que cuando vemos en la Biblia los diferentes temas, Daniel 7 al 12, Mateo 24 y sus pasajes paralelos como Marcos 13, en Lucas, el libro de Apocalipsis, 1 Tesalonicenses 4, es como un tejido donde tratamos de ver el pasaje mire, ya me estoy envejeciendo, me está dando Alzheimer, pues yo sabía que algo se me había olvidado. 1 Tesalonicenses 4 dice que los que han muerto en Cristo resucitarán primero. Y luego nosotros, los que hayamos quedado, la palabra griega es harpazo, suena bonito, ¿no? Como el zarpazo de un gato. Harpazo, yo creo que ahí viene la palabra zarpazo, serán arrebatados juntamente con aquellos que vendrán con Jesús con un cuerpo glorificado, y así para recibir al Señor en el aire, y así estaremos para siempre con Él. Qué hermoso, ¿no? Que no habrá más llanto, tristeza ni dolor. Así que aguántese, sea paciente. Si batallas con gente difícil en tu vida, si batallas con una enfermedad que es como un aguijón en tu carne que está ahí, con migrañas, con problemas, con diabetes, porque batallamos en esta carne y en este mundo. Pablo mismo tenía ese aguijón y 3 veces le rogó a Dios, Señor, te ruego, quítalo de mí. Y Dios le dijo, Pablo, yo sé lo que necesitas en tu vida. Y ¿sabes qué? Que te baste mi gracia y mi amor, que te rescaté siendo tú un perseguidor de la iglesia. Yo voy a estar contigo y te voy a dar fortaleza para enfrentar tu aguijón. Porque cuando tú tienes ese aguijón, tú confías en mí. Cuando batallas con un problema, te hace voltear a Dios. Porque cuando todo va bien, creemos que somos muy buenos nosotros y que no necesitamos de Dios. ¿No es cierto, iglesia? Que eso pasa. Entonces muchas veces Dios permite esas circunstancias difíciles, y qué bonito es saber que esta vida es temporal. Hay que planear para nuestra vejez si podemos. Y si no podemos, no te preocupes. Si puedes, preocúpate y no seas flojo. Pero si no puedes, ¿por qué te preocupas de lo que no está en tus manos solucionar? Pero si está en tus manos solucionarlo, búscale y pídele sabiduría a Dios para planear, para tener la mejor vida que puedes, poniendo a Dios en prioridad. Pero tenemos la confianza de que esta vida es pasajera, que somos peregrinos y extranjeros. Y les decía, en estos 3 mensajes he dado enseñanza además de predicación, porque parte de la predicación, de la proclamación de la palabra de Dios también es enseñar. ¿Qué dice 1 Timoteo? El siervo de Dios debe ser apto para motivar. También es importante, porque a veces necesitamos motivación de obedecer a Dios, pero no dice para motivar, debe ser apto para enseñar, para instruir, para que comprendamos y entendamos la voluntad de Dios, el propósito de Dios, quién es Dios, para que le sirvamos de acuerdo a lo que Él ha revelado de sí mismo y de su plan para nosotros. Y aparte de esto ha sido enseñanza, y les he dicho que cuando uno llega al libro de Apocalipsis, un libro tan lleno de significados, imágenes, está la escuela historicista, aquellos cristianos que llegan a Apocalipsis y ven en Apocalipsis cosas que se han empezado a cumplir en la historia y que se sigue cumpliendo hasta que venga el final. Está la posición futurista, donde dice nada se ha cumplido, pero el momento que suene el tiempo de Dios, el desenlace del fin, Apocalipsis va a empezar a cumplirse. Los 7 sellos, las 7 trompetas y las 7 copas de la ira de Dios. Y los preteristas que dicen los 7 sellos anticipan las 7 trompetas, y las 7 trompetas anticipan las 7 copas de la ira, pero no está hablando de 21 diferentes cosas, está hablando solo de 7 cosas que están dejando ver más y más luz de lo que vendrá, que al fin de las cuentas lo que vendrá es que el Cordero de Dios, que sufrió en la cruz, que no abrió su boca y que fue maltratado y que pareció que
pereció en derrota en una cruz, aquel que levantaba a los muertos, ese Cordero de Dios se levantó de la muerte, nuestro Señor Jesucristo. Y es el Cordero de Dios que ha vencido, que el cielo entero se postra delante de Él y le dice, digno, digno es el Cordero de recibir la gloria y el honor y la magnificencia, porque nos has redimido, Señor, de todo pueblo, lengua y nación. Es lo que dice Apocalipsis 5:9. Porque somos de diferentes naciones, idiomas, pero el Señor nos ha salvado de nuestros pecados, de estar separados de Él a través de Jesucristo. La escuela preterista dice, la mayoría de Apocalipsis ya se cumplió porque tenía que ver con la persecución del gobierno romano sobre el pueblo de Dios en ese tiempo. Y se escribió codificado para que los romanos no supieran que estaban hablando de ellos. Pero hay algo que se va a reflejar como un espejo en los tiempos finales, que así como la iglesia fue perseguida en el tiempo de los apóstoles, que Pablo le cortaron la cabeza y Pedro murió crucificado, siempre la iglesia va a pasar por periodos periodos de tribulación y de persecución. Y ahorita mismo hay hermanos nuestros perseguidos en el otro lado del mundo. El mismo asesino en Roseburg, Oregon, entró a los salones y dijo, ¿quiénes son cristianos? ¿Quiénes son cristianos? ¿Cuántos de nosotros nos pararíamos? Y algunos se pararon y dijeron, qué bueno que eres cristiano porque vas a ver a tu Creador. Y mató a varias personas. Estaba buscando a los cristianos. ¿Cuántos de nosotros resistiríamos algo así? Terrible, ¿verdad? ¿Cuántos de nosotros nuestra fe flaquearía? Es algo difícil porque nadie quiere, Señor, yo sé que voy contigo, pero todavía no me quiero ir, ¿no? Son tres maneras de interpretar Apocalipsis. Y hay maneras de interpretar el milenio, porque solamente hay un pasaje en todo el Nuevo Testamento que habla de un reino de 1000 años de Cristo. Entonces hay dos escuelas principalmente, la premilenial, que dice que Cristo viene, somos arrebatados con Él, y viene y establece su reino 1000 años en la tierra. Satanás es atado por 1000 años y al final de 1000 años es soltado, se hace guerra en Jerusalén, Dios tiene planes con el Israel étnico. Ya esta posición había desde el siglo II en los padres de la iglesia, igual a posición amilenial. La posición amilenial es la que yo he visto que la mayoría de los expertos y eruditos abrazan, la que la mayoría de los que están súper estudiados, pero la mayoría de los pastores se inclinan a la posición premilenial. Y la posición amilenial ve el milenio como algo simbólico. Dice, y vi las almas de los muertos decapitados por causa de su testimonio en Jesús y por la palabra de Dios, y vivieron y reinaron con Cristo. Sí, fueron perseguidos, fueron muertos por su fe, pero en el cielo reinaron con Cristo en lo que en la historia estaba el desenlace de la historia, hasta que el Señor sonara la trompeta y apareciera con juicio sobre los malvados y para rescatar a su pueblo. Son dos posiciones diferentes. Ahora, yo como pastor, yo no empujo una posición. Yo no te voy a decir, hermano, tú tienes que creer esta. No, porque eso es algo secundario de la fe. Cualquiera que sea la manera que se pueda medio entender, todos creemos que Jesús ha vencido, que Él volverá y que debemos vivir para Él. ¿Cómo sucederá? ¿Quién sabe? Pero va a suceder. Porque tenemos más o menos solamente miradas. Dice en 1 Corintios 13:12, ahora vemos ¿cómo? Oscuramente, no vemos con claridad. Y vino a mi mente esta imagen que puse en la pantalla de ¿alguna vez has estado en un carro? Cuando estás esperando a alguien en la tienda, como los esposos, ¿no? Esperando a la esposa. ¿Cuántos de ustedes como esposos les encanta acompañar a su esposa a la tienda? Levante la mano. Uy, solo una mano, dos. Te felicito, se ganaron el hombre del año. Amén, hermanas. Casi no, ¿verdad? Ya, apúrate, órale, ¿verdad? Y de novios, y mi amor, ¿a dónde te acompaño? Vamos. Y ya has visto, me gusta este vestido para ti, mi amor. ¿Y quieres ir por una nieve? Sí, vamos, de novios, ¿no? Y ya casados por años, órale, ya, pi, 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 pi. ¡Ah! Y a veces está empañado el vidrio y más o menos medio vemos, ¿será mi mujer la que viene o no será? Me acordé de una persona que vivía en un pueblito, una aldea muy pequeña y nunca ha ido a la gran ciudad. Llegó a la ciudad con su hijo y estaba en un edificio de gobierno y vio que se abrió una caja, un elevador, y se metió una señora ancianita. Y cuando se cerró la puerta, dijo, ¿qué será allá adentro? Se ve muy chiquito. Y de repente vio que al minuto se abrió y salió una mujer jovencita, bien bonita.
Y se quedó y le dijo a su hijo, órale Juancho, córrele, tráete a tu madre para acá. Le dice. Cambiamos con los años, ¿verdad? Y por eso es importante tener una amistad sólida en el matrimonio, porque todo lo de afuera se cae y se arruga y nos acabamos, ¿verdad? La Biblia dice que nuestro hombre exterior se va desgastando, pero nuestro hombre interior, nuestro ser interior con Cristo, se va renovando a la imagen de aquel que lo creó, que es Jesucristo. Amén. Entonces dice 2 de Pedro 3, 16 al 17, del apóstol Pedro hablaba de Pablo, y dice, Pablo escribió cosas también de la fe importantes, dice, los cuales son difíciles de entender, los cuales los que no conocen las Escrituras y los que son inconstantes porque no logran aprender, dice, tuercen para su propia perdición. Entonces el mismo apóstol Pedro nos dice que hay secciones en las cartas de Pablo que son difíciles de seguir el hilo de pensamiento de Pablo porque no vivíamos en aquella época. Ahora, los expertos de hoy día son maravillosos, tenemos comentarios, montón de literatura que ayuda mucho a estudiar en el tiempo de hoy, yo creo que más que la Edad Media, con la información que hoy tenemos, pero hay cosas difíciles y el tema de Apocalipsis así es, lo vemos oscuramente. Y las iglesias de Apocalipsis, Juan estaba en Patmos, encarcelado por la fe, y envió cartas a las iglesias que estaban alrededor, iglesias de hermanos en Cristo que la amaba. Y es bien lindo cuando uno lee Apocalipsis 2 al 4, porque son mensajes a las iglesias y cada uno cojeaba de una pierna, y eso es la verdad, no hay iglesia perfecta. Pero sí hay iglesias que son sinceras y aman al Señor con todo su corazón. Y gracias a Dios porque nosotros tenemos una iglesia sana. Eso es algo preciado. Es horrible estar en una iglesia con sentimientos feos contra alguien, que alguien que te lastimó y no te has reconciliado, que alguien que sientes en tu corazón envidia, que eso ni siquiera es de Dios, es de la carne, es del diablo. Es feo cuando una iglesia hay pecado en los líderes, cuando se están robando dinero, cuando el pastor anda con una muchachita y pasa tristemente como pasa en todos los lugares, solo Dios ve el corazón. Qué bonito es cuando nosotros que servimos a Dios sabemos nuestras debilidades y día a día nos ponemos en sus manos y le digo, Señor, guarda mi corazón, guarda mi caminar contigo y que tengamos un sistema limpio ante Dios, una iglesia sana en agradar a Dios en santidad, sana en unidad, en perdonarse, en amarse. Hasta las mejores familias a veces tienen diferencias, pero se perdonan y se aman porque son familia y nosotros somos familia en Cristo. Qué bonito es tener una iglesia sana, qué difícil es estar en una iglesia con falsa doctrina, que te enseñan que si no hablas en lenguas no tienes al Espíritu Santo, que eso no es bíblico. Tenemos al Espíritu Santo cuando creemos, somos sellados con la presencia de Dios en nosotros. O cuando te enseñan cosas torcidas que no vienen en la Biblia, o que solo por declarar algo va a ser hecho. Cuando la Biblia nos dice que vayamos al trono de la gracia de Dios y que oremos. Hasta Cristo mismo, siendo Dios, no declaró, sino que dijo, Padre, mas no mi voluntad, sino la tuya, sometido a la voluntad del Padre. Esa es la forma bíblica. ¿Con fe? Claro que sí, con fe, pero confiando de que Dios es soberano y que Dios no vino a cumplir caprichos, sino vino a formar a Jesús en nosotros y hacernos personas de carácter que podamos reflejar su amor y su gloria donde estamos. Entonces, Apocalipsis fue una carta de ánimo a iglesias que pasaban tribulación y la idea central es que Cristo ha vencido y al final la iglesia participará del triunfo de Cristo. Y ese es el mensaje que debemos tomar para nosotros. En vez de, claro, si quieres estudiar y meterte en profundidad puedes hacerlo, pero no te metas tanto que hay gente que todo lo que quieren leer es Apocalipsis. Y Apocalipsis, ¿y qué va a pasar? ¿Y qué será que el anticristo es fulanito, menganito? ¿Y será que esto es así? Y, oye, brother, ¿y cómo está tu matrimonio? Volvamos a Apocalipsis, ¿no? ¿Y cómo estás tratando? ¿Estás teniendo tiempo con tus hijos? El trabajo no tengo chance ni nada. Pero estás haciendo intencionalmente el tiempo de en la noche orar con tu hija, con tu hijo, decirle que Dios es real, que Dios les ama. No, pero volviendo, ¿quién crees que es el anticristo? ¿Sí? ¿Me entienden lo que les estoy diciendo? De que a veces nos podemos meter en temas doctrinales que Dios lo que quiere también, si Dios quiere sana doctrina, pero también Dios quiere sana obediencia, porque el propósito de la enseñanza de la palabra es la obediencia al Señor. Aunque los detalles son difíciles de discernir, una cosa es certera: Dios cumple lo que Él anuncia y promete. Y déjenme darle 3 ejemplos preciosos. ¿Están listos para aprender? 3 ejemplos. Los imperios venideros de Daniel. En Daniel capítulo 2, un rey más poderoso de su tiempo, Nabucodonosor, ¿cómo se llamaba?
Oh, sí saben de la Biblia. Nabucodonosor tuvo un sueño y en ese sueño él vio una estatua de un hombre de oro. También en las semanas de Daniel vio una estatua de un hombre que tenía cabeza de oro, tenía brazos y tenía el pecho de plata y tenía la parte media de su cuerpo de bronce, sus piernas de hierro y tenía pies de hierro con barro. Y Daniel le adivina el sueño con la sabiduría de Dios y le dice: rey, lo que sucede es los poderes venideros que habrá. La cabeza de oro representa tu imperio, Babilonia, que ha expandido, que te representa tu conquista. Pero después de ti, porque tú también vas a perecer y pasar, vendrá otro imperio, el imperio griego, el imperio medo-persa, que fue fuerte y estableció su poder, su dominio en el Antiguo Oriente. Y después vendrá el imperio griego, la parte de bronce, y después vendrá Roma con pies de hierro, que conquistará el mundo de su época. Y después de Roma vendrá el Sacro Imperio Romano, Europa, no sé, que es una parte de hierro y parte de barro, que no tiene solidez. Y Daniel, con asombrosa precisión, dijo lo que iba a venir en la historia. Imagínate que ahorita alguien se para y dice: mira, esto va a pasar con Rusia, con China. Increíble. Eso hizo Daniel. Y cuando termina dice, mira lo que dice, qué hermoso. Sin embargo, en esos días, dice que vino rodando una piedra y dio contra los pies de barro de la estatua, y aquella estatua cayó y colapsó. Y dice Daniel: sin embargo, en esos días, el Dios del cielo enviará un rey que reinará, ¿cuándo? Para siempre, y al que nadie podrá vencer. ¿Sabes quién es ese rey? ¿Sabes qué pasó en la época de los romanos? ¿Quién vino? Vino Jesús. Nació como el Mesías, el rey de Israel, una pequeña aldea donde Herodes quiso matar a los niños, y de ahí salió el Mesías, nuestro rey, nuestro Señor, el que dice la Biblia que un día toda lengua confesará que Jesús es quien reina, el Señor. Y dice Daniel 7:13, porque Daniel tuvo una misma visión de los imperios venideros en forma de leopardo, de oso, de animales, que estaba hablando de los imperios venideros. Y dice: y con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Qué quiso decir? Daniel estaba viendo una visión celestial, y en medio de esta visión celestial vio a alguien con aspecto humano, como un hijo de hombre. ¿Qué es? ¿Gatito? Un hijo de hombre es un hombre, ¿verdad? Vio a alguien que en medio de los seres celestiales, un ser humano venía hasta el trono de el Padre, de Dios. Y dice que le fue dado dominio, gloria y reino para que todos los pueblos, naciones y lenguas, español, inglés, chino, japonés y alemán y todos los idiomas del mundo, le sirvieran. Su dominio es un dominio eterno, para siempre, que nunca pasará. Y su reino uno, que no será destruido. Y 2000 años después el evangelio sigue avanzando. Y Dios sigue reinando en nuestra vida y en nuestros corazones. Y eso lo vio Daniel 500 años antes de que Jesús naciera. Pudo ver los imperios que iban a venir, y que cuando Jesús naciera, Él iba a reinar en los corazones de la gente, y que iba a haber un desenlace del fin. Y ¿se acuerdan que uno de los títulos favoritos de Jesús era el Hijo del Hombre? ¿De dónde lo sacó Jesús? De Daniel, mostrando que Él es el Mesías de Dios, el Rey de las naciones. Y en Daniel 9:24 dice Daniel: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin al pecado y perdonar la maldad. ¿Quién puso fin al pecado en el corazón de los hombres? ¿Quién puso fin a las consecuencias de nuestro pecado, que podemos reconciliarnos con Dios? Jesús, con su muerte en la cruz. Y dice: para poner fin al pecado, perdonar la maldad, para traer la justicia que va a perdurar cuando estemos con Cristo, donde no habrá llanto, tristeza ni dolor, sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos, ungido Masha, al Mesías, ungir a Jesús, quien es el Mesías de Dios, el apartado por Dios para salvarnos, rescatarnos de nuestros pecados. Daniel vio esto, mira qué asombroso. Dice: desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén, porque Jerusalén estaba destruida por los ejércitos babilonios, y Daniel estaba fuera de su tierra, allá en Irán, en Persia.
Dice, habrá 7 semanas, lo que iban a reconstruir, terminar de reconstruir bien la ciudad. Dice 7 semanas y luego ¿cuánto? 62 semanas. La palabra hebrea es shebuá, que se puede usar también para semanas de años. Y es interesante porque dice, se le quitará la vida ¿a quién? Al Mesías. Jesús murió en una cruz, ¿se acuerdan? Injustamente. Entonces vamos a ver 7 semanas en lo que se reconstruía Jerusalén desde que salía la orden y 62 semanas son 7 más 62, ¿cómo están en las matemáticas? ¿Cuánto es? 69. 69 semanas de años y queda una semana pendiente que es el fin de los tiempos. Dice 69 por... ¿Cuántos días tiene la semana? 69 semanas de años que contienen 7 años cada una. 69 por 7 da 483. Si lo pueden checar en casa o en una calculadora y eso da. ¿Ok? Entonces, desde la salida de la orden para restaurar y edificar Jerusalén hasta que venga el Mesías, pasarán 483 años. ¿Y cuándo salió la orden para reconstruir Jerusalén? En otro libro de la Biblia, separado, escrito por otro autor, Nehemías, que fue copero del rey de Persia, nos deja un registro histórico. Y dice Nehemías 2, en el mes de en el mes de Nisan, ¿sí? Nisan era un mes, así se llamaba, no tenía que ver con los autos japoneses. En el mes de Nisan, que era entre marzo y abril, la Semana Santa, dice, porque era un calendario lunar, se basaba en la luna y no en el sol, como nosotros ahorita. Dice, en el año 20 del reinado de ¿quién? Artajerjes va a salir de aquí. ¿Qué aprendió? Pues Nabucodonosor, Artajerjes, no sé, unos trabalenguas nos enseñó el pastor. Dice, al servir al rey, como él nunca antes me había visto triste, me preguntó, ¿por qué estás triste? Y Nehemías le dijo, la verdad que estoy devastado en mi corazón porque mi nación, mi pueblo se encuentra destruido y sufriendo mucha opresión. Y el rey le dice, ¿sabes qué? Yo soy el rey de Persia, te doy autoridad de ir. Ten estas cartas para que se reconstruya Jerusalén y dáselos a las autoridades de allá. Dios le dio un favor enorme, tremendo, poderoso y así es nuestro Dios. Dios abre sendas donde no las hay. Y dice, le ruego que me envíe a Judá para reedificar la ciudad. Hay todavía registros históricos de lo que la Biblia dice, mostrando que nuestro Dios se reveló en la historia. Y dice que el rey persa reinó en el año 465 a.C., lo puedes buscar en Wikipedia y en cualquier enciclopedia. Artajerjes comenzó a reinar 465 años antes de Cristo. Entonces el año 20 de su reinado, cuando dio la orden, ¿qué año es? Nosotros hubiéramos dicho el 485, pero no, porque en la época medieval se dividió la historia en antes y después de ¿quién? De Jesús, nuestro Salvador. No después de Buda ni después de Mahoma, sino después de Cristo. Y si vas hacia atrás, 465 hacia atrás, ¿en qué año cae? En el año 445 antes de Cristo, en marzo, fue dada la orden para reconstruir Jerusalén. Ahora, Jesús, nuestro Señor Jesucristo, hay varias especulaciones de la edad que tuvo. La Biblia dice que era como de 30 años y sumando las Pascuas de los evangelios, gracias al evangelio de Juan, podemos ver que su ministerio quizá duró 3 años. Y yo sé que eso también está puesto a evaluarlo con los expertos. Pero si el Señor hubiera muerto a los 33 años de edad y resucitado, ¿cuánto es 445 más 30? 40 más 30? 475 más los 3 de los 33 años, 478. Entonces, según Daniel, desde que se reconstruyera Jerusalén la orden, hasta que viniera Jesús, habría 408 y muriera en la cruz. Claro que no hablaba de cruz, pero decía que se le iba a quitar la vida al Salvador. Eran 478 años, 483. Pero ¿por qué faltan? No le calculó bien Daniel. Bueno, estaba bien cercano, ¿no? Pero cuando uno se da cuenta que en la historia hubo un monje, se llamó Dionisio de Exiguo, que empezó a organizar la historia antes y después de Cristo, se equivocó por 4 años, porque puso que Roma había sido fundada 750 años antes de Cristo. Y era el imperio dominante, usaban a Roma como el centro. Pero en realidad había sido fundada 754 años antes de Cristo. Entonces hay 4 años que no fueron calculados en esa fecha de que el rey comenzó a reinar, 4. Y el año 0 no cuenta. Por ejemplo, si yo les digo un año antes de casarme, ¿verdad? Y luego digo un año después de casarme, pero en medio está ese año que viví, ¿verdad?
y un año atrás, pues era antes de casarme, un año después era otro, y ese año cuenta. Entonces el año 0 cuenta por 1. Entonces si tú tomas, ¿lo están siguiendo ahí? ¿Sí? Entonces si tú tomas, 378 años más 4 que no fueron contados en la historia por ese mal cálculo de este monje, que hasta ahorita seguimos con ese calendario que fue instituido en la etapa romana, más un año del año 0, ¿cuánto da? 483. O sea, Daniel vio desde antes, a través del poder de Dios, cuándo iba a nacer Jesús y cuándo iba a morir en la cruz por nuestros pecados. ¿No está asombroso eso? ¿Qué religión en el mundo tiene esto que la Biblia tiene? Eso es impresionante. ¿Para qué nos sirve eso? Para saber que aunque no sabemos los detalles exactos en lujo de detalles y podemos tener diferencias de qué interpretación tienes del Apocalipsis y del milenio, el punto es que lo que Dios promete sucede. Que Dios es veraz en su palabra. Y dice Isaías 46, 9 al 10, porque yo soy Dios, léalo conmigo, ¿y qué? Y no hay otro, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo por venir desde el principio y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Y a veces pensamos en Dios como mi religión. Ay, a ver si le doy chance a Diosito, ¿no? La gente piensa. A ver si le doy chance, a ver un día de estos me acerco a la iglesia, ¿no? Y no nos damos cuenta que Dios es el Rey de Reyes, Señor de Señores, que conoce la historia, que conoce lo que va a suceder, que conoce nuestra vida a la perfección y que debemos servirle de corazón y rendirnos a Él porque Él es un Rey justo y bueno. El templo de Jerusalén era hermoso en el tiempo de Jesús y venían paseando y llegaron al monte de los olivos y se veía ahí. Jesús empezó a enseñarles y le preguntaron, qué hermoso, ¿verdad? Estas réplicas de cómo se veía el templo en Jerusalén, con oro, con mármol, precioso. Y le preguntaron a Jesús, Señor, ¿qué señal habrá? Le dice, no quedará aquí, dijo Jesús, ¿qué? Piedra sobre piedra. Jesús les dijo, este templo que tardaron 70 años, el tercer templo en construir, sé que no sea derribada. Los discípulos le preguntaron, dinos Jesús, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida? Y eso es lo que confunde mucho, porque Jesús dijo, y no pasará esta generación hasta que esto acontezca. Y la gente, yo me acuerdo de joven, leía eso y dije, que está raro, ¿cómo pues se equivocó Jesús? Porque han pasado 2000 años y ya que te pasó esa generación. No sé si alguna vez pensaste en eso. Pero Jesús, la pregunta ¿cuál era? ¿Cuándo sucederán estas cosas? ¿De qué estaban hablando los discípulos? De lo que Jesús acababa de decir, que el templo iba a colapsar. Y Jesús fue certero. Esta generación no pasará hasta que esto acontezca. Y la mayoría de los apóstoles estaban vivos y la gente que estaba con Jesús estaban vivos cuando los ejércitos romanos entraron y tomaron y destruyeron el templo. Y hasta en el arco del triunfo, uno de los arcos del triunfo en Roma, está la inscripción de los soldados romanos saqueando el templo judío, llevando la menora a la lámpara, recordando este acontecimiento. Lo que Jesús dijo fue cierto. Eso significa que lo que pasó en Mateo 24 también al final va a pasar y va a haber un fin. En la segunda pregunta, ¿de qué señales habrá de tu venida cuando venga el fin? Y déjeme y avanzo tantito. Dijo, miren que nadie los engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Mesías, y a muchos engañarán. Y estamos rodeados de sectas, de falsas religiones, de gente engañadora, de gente que usa la palabra de Dios para lucrar. Y dice, y oirán de guerras y rumores de guerras. Describe nuestros tiempos, ¿no? El último siglo. Dice, y siempre ha habido guerras y rumores de guerras, pero cada vez en escala más peligrosa, que con un botón pueden destruir poblaciones enteras con la bomba nuclear. Dice, es necesario que todo esto acontezca, pero aún ¿qué? No es el fin. O sea, nos tienen de suspenso. La Biblia te dice, vive como si Cristo viene esta semana, pero planea y vive para Dios como si Él fuera a tardar y viniera en 30 años. Pero debemos vivir de tal forma nuestra vida que estamos preparados y alertas si Cristo viene. Dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino y habrá pestes. ¿Qué son pestes? No son cuando tu esposo va al gimnasio, llega del trabajo y te dice, vente mi amor, todo sudado aquí. No. Las pestes es enfermedades. Enfermedades como la plaga negra que mató la tercera parte de Europa en la Edad Media,
como el ébola, pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y cada vez estamos peor, ¿verdad que sí? Y todo esto será principio de dolores. Y mira, cuando vemos la historia, este año fue récord histórico de incendios forestales. Aquí en Washington y en Oregon se quemaron miles de millas enteras, que puedes manejar 10 horas y 10 horas, se quemó todo ese espacio de pinos que mantienen en balance el mundo que Dios nos ha puesto. Y por cierto, yo no soy de esos que digo, al cabo Dios va a destruir el mundo. Ay, pues avienta a la basura las papitas ahí en la calle y no importa si reciclo o no reciclo. Bueno, si puedes cuidar el planeta, ¿por qué no? Dios le dijo en Génesis que administrara el ser humano el planeta que le había dado. Y a veces es vergonzoso cómo tiran desechos tóxicos a ríos y mueren peces y todo. Debemos cuidar la tierra que Dios nos dio. Pero estamos cada vez peor, pobres de nuestros hijos. Hay ocasiones ahora que sientes que el sol te quema. ¿Lo has sentido? De repente, dices, ¿qué pasa? Está cambiando el clima, los grados están avanzando en el mundo. Ya Phoenix y otros lugares son insoportables en el calor. El Polo Norte se está derritiendo, así estaba hace 30 años. Ya se ha derretido casi la mitad. ¿A dónde vamos a parar? El mundo está de cabeza. Inundaciones cada vez más frecuentes y peores en Tabasco, cerca de Veracruz, en deslaves, problemas de inundación en todo el mundo. ¿Han visto lo que ha sucedido? Katrina en Nueva Orleans. Cuadras y cuadras enteras borradas por el mar. En Japón el tsunami, y se espera que un tsunami tremendo también, eventualmente, pero no se preocupe si usted vive después de la I-5, no corre peligro. Si vive para allá como yo, cada día tengo que estar listo y le digo, Paola, el día que tiembla así, corremos, agarramos al bebé, nos subimos al carro y manejamos a la I-5. Pues hay que cuidar, ¿no? Y si tuviera dinero me cambiaba, pero no tengo dinero y estoy amarrado ahí a la casa, ni modos, ¿verdad? Tengo que confiar en Dios. Mi esposa les manda muchos saludos a todos. Nuestro bebé está creciendo, sano, gracias a Dios. La doctora, la pediatra infantil, le dijo, no vaya a la iglesia, pero yo quiero ir. Le dijo, no vaya hasta que tenga las vacunas. Y por cierto, debemos cuidarnos como iglesia. Cuando los niños le damos de comer, lávese las manos. Es tiempo de flu. Y a veces pasa de que por un niñito que está con otro niño enfermo, ¿qué pasa cuando tus hijitos se enferman? Ahí estás tú 2 semanas, ¿no? ¿Verdad? Porque el bebé, ya cuando entra a la casa por alguien, ya se contagia toda la familia, ¿no? Entonces cuidemos nuestra iglesia. Si estás muy, muy enfermo y vienes así moqueando con la nariz de Rudolph, the Red-Nosed Reindeer, quédate en casa, si puedes, y luego ves la predicación en YouTube. Ahora, no agarres eso de excusa de que, estornudé en la mañana, hermano, me quedo, ¿verdad? Porque a veces así pasa y cualquier excusa la agarras. Pero hay que cuidarnos, ¿no? ¿No es cierto? Y a veces los niños, hay algo que anda aquí que se llama pertusis. Y a nosotros nada más tosemos y no pasa nada. Pero le da un bebé y mata bebés. Entonces por eso uno tiene que tener mucho cuidado con los niños recién nacidos. Y mi esposa les dice que los quiere mucho y que se muere de ganas de estar aquí. Ya casi le van a poner la vacuna. Entonces, los colapsos financieros están siendo cada vez más constantes en el mundo, ¿no es cierto? En Grecia cayó la economía, en Estados Unidos, cada vez estamos, que no sabemos si va a haber dinero en el Social Security de Estados Unidos. Dice, hermano, ¿y a mí para qué me dice? Yo ni tengo eso. Bueno, a muchos, la verdad es de que muchos han ahorrado y han mandado de su trabajo y al rato no saben ni siquiera si lo van a disfrutar. Colapsos financieros, crisis mundial, hombres enfermos de la mente, que como el de Corea del Norte, que pueden tener a su población muriéndose de hambre, cantándole alabanzas como dioses a ellos, y el que se opone se lo fusilan. Y a lo que llega el hombre de mantener el poder a costa de amolar a millones de personas. Ébola, SARS, peste bubónica, ya comenzó la peste bubónica en Estados Unidos, la que mató 1 de cada 3 personas en Europa en la Edad Media. Gracias a Dios que hoy hay antibióticos y todo, pero ya empezó. En el parque de Yosemite cuando los hermanos se fueron a Yosemite, unos 3 hermanos de la iglesia, yo dije, me voy a mantener alejado, no vaya a ser que les dé la peste. No es cierto. No, pero sí les iba a decir, porque hay que tener cuidado, se pasa por ratas, ardillas, animales, pero hay gran maldad. ¿Qué dice Mateo 24:12? Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Hermanos, ¿no es verdad que vivimos tiempos terribles en el mundo? Guerras, terremotos, tsunamis. El mundo está con dolores de parto, como dice Romanos 8, esperando
que se manifiesten los que serán salvos y que el Señor Jesucristo venga. ¿Qué hemos aprendido en estas 3 series de mensajes? ¿Qué es lo que Dios trae a tu corazón de cómo debes vivir? Vamos a tener una oportunidad, 2, 3 personas que quieran decir breve, ¿cómo debemos vivir? ¿Qué te ha hablado Dios? Adelante. Amén. ¿Alguien más? Nada más no vaya a predicar, ¿eh? Debemos vivir con urgencia nuestra vida cristiana, sabiendo que el Señor viene. ¿Cómo están tus hijos con Dios? ¿Tienen tus hijos la fe en Jesús que tú tienes? Y si no las tienen, ¿qué esperas para hablarles del Señor? Cuando llegues con Cristo, ¿qué le vas a decir? Dice, el día ni la hora, dice Jesús, nadie sabe, más como en los días de Noé. ¿Qué pasó en Noé? Nadie creía que iba a haber un diluvio. Y hoy la gente, muchos no creen en Dios, muchos no creen en la Biblia. Y se vale no creer en la Biblia, porque si nacieron en una familia que nunca se les enseñó, está bien, pueden tener dudas. Pero para eso estamos nosotros, para equiparnos y dar razón de por qué creemos y por qué creemos en un Dios que lo que promete lo cumple y que es verdadero y que nos ama. Para eso estamos nosotros. Dice la Biblia, cuán hermosos son los pies. No, aunque estén feos y los dedos para un lado y para el otro, dice que cuán hermosos son los pies que anuncian, cuán hermosos son las personas que anuncian las buenas noticias de la salvación de Cristo. Y respecto a cómo y cuándo todo esto sucederá, ¿qué dice Pablo? Ustedes saben que el día del regreso del Señor llegará como un ladrón en la noche, inesperadamente. El ladrón te dice, Fernando, ahí te caigo mañana, como a la 1, rompo el vidrio de tu casa. No, de repente llegas y dices, wow, ya me volaron todo. Y Cristo va a venir en ese sentido inesperadamente. ¿Qué pasaría si Jesús viniera esta semana? ¿Cómo estamos, iglesia? ¿Cómo está nuestra vida? Dice así que manténganse en guardia. Manténganse en guardia, no dormidos como los demás. ¿Cómo está la gente espiritualmente? Dormida, en pecado, disfrutando el pecado, y se van al club y a la disco y andan pensando en el mundo y andan pensando en emborracharse y andan pensando nada que ver los planes de Dios para su vida. Dice, despiertos es en la noche cuando la gente duerme y los bebedores se emborrachan. Pero los que vivimos en la luz, estemos lúcidos, protegidos por la armadura de la fe. La fe nos protege nuestro corazón, nuestra vida, nos da paz, nos da amor el Señor en nosotros, nos da gozo. Y usemos por casco la confianza de nuestra salvación. Si morimos, si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, es ganancia porque vamos con el Señor. Entonces, la salvación me da confianza de que soy de Dios y que pase lo que pase, dice Romanos, ni lo presente, ni lo porvenir, ninguna cosa creada, ni la misma muerte nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. La pregunta, ¿estás en Cristo? ¿Ya le entregaste tu corazón? ¿Decidiste seguirle? Me encanta esta frase en inglés que dice, I do not know what the future holds, but I know who holds the future. No sé lo que el futuro tiene para mí, pero sí sé quién tiene en sus manos mi futuro. Y quiero que te vayas en esta tarde de la iglesia con esa mentalidad, de que si entregas tu vida a Jesucristo, y si decidimos que Él sea nuestro Señor y decidimos que Él gobierne nuestra vida, no sabemos lo que depara el futuro, no sabemos las enfermedades que vendrán, los problemas que vendrán, si se colapsa la economía, si viene el tsunami, si nos morimos. Pero si vivimos, para Él vivimos. Y si morimos, somos del Señor. Y hay que vivir con esa mentalidad. Porque el futuro no lo controlamos. Porque las enfermedades no las controlamos. Porque las carencias económicas muchas veces no dependen de nosotros, por más que nos esforcemos. Esfuérzate, haz lo que puedas, y lo que no puedas, confía en Dios. Y vive sabiendo que Él cuida de ti y que Él te ama. Ahorita es el tiempo de hablar de Jesús. En Hechos capítulo 1, Jesús ascendió al cielo y dijeron, pero antes de ascender al cielo le preguntaron, ¿restaurarás el reino de Israel? Dinos qué señal habrá, cuándo sucederá. ¿Y sabes lo que Jesús dijo? Jesús dijo, déjame y te explico Apocalipsis y te muestro las profecías de Daniel. No, Jesús dijo,
recibirán poder cuando venga sobre ustedes mi presencia, el Espíritu Santo, y me serán testigos, empezando donde estás y en el lugar fuera de donde estás, hasta lo último de la tierra. Jerusalén, Judea, Samaria y el último de la tierra. Y Pablo se jactaba y le decía a los colosenses que ellos eran su premio y su esperanza para cuando Jesucristo viniera. Que le hemos hablado a otros y otros han conocido el amor de Jesús y han recibido perdón de pecados, porque Dios tiene una iglesia fiel que le ama y que es testigo de lo que Dios ha hecho en ti, en tu familia y en tu vida. No nos callemos, porque la Biblia dice que si nos callamos, las piedras hablarían.